Bueno, hoy tenemos aquí lo que es esta tabla al cual vamos a poderla recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. También vamos a explicar paso a paso. No vamos a utilizar la PC para poder recuperar esta tabla. Es un método totalmente sin PC, como le gustan a ustedes, libre de PC. Bueno, primero que todo vamos a estar conectados a una red de Wi-Fi para poder hacer este proceso. Luego vamos a darle el recorrido al dispositivo y le vamos a recomendar que lo vean paso a paso, ya que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a explicarle que esta tablet cuenta con un bloqueo de pantalla que no sabemos, que se nos ha olvidado, y también cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. ¿Cómo vamos a poder entrar al dispositivo? Pues bueno, primero, antes de intentar esto, recomendamos restablecer la tablet. La formateamos de fábrica, luego nos conectamos a las redes de Wi-Fi y luego vamos a devolvernos aquí, vamos a devolvernos hacia atrás, nos devolvemos hacia atrás y vamos a irnos a lo que es a política y privacidad. Dicho eso, vamos a esperar que carguen todas esas opciones. Luego le vamos a dar aquí donde dice haga clic, le damos clic ahí. Luego nos llevaría a lo que es a este apartado y luego vamos a darle aquí donde dice mi, le vamos a dar clic. Ahora vamos a esperar que cargue esas opciones, vamos a esperar. Luego, como vemos al lado derecho hay tres líneas, tres rayas, vamos a darle clic a esas rayas. Luego le vamos a dar donde dice iniciar sesión, le damos en iniciar sesión y nos llevaría a lo que es a este hermoso apartado. Bueno, dicho eso, vamos a seleccionar a esta opción que dice Google. Seleccionamos esa opción de Google. Luego, estando aquí, como pueden ver en la parte de abajo, centro, vamos a encontrar la opción de ayuda. Vamos a seleccionar ayuda, le vamos a dar clic ayuda y nos saldría este menú que nos aparece aquí. Ya cuando estemos en este menú, vamos a escribir YouTube. En alguno de los casos puede que de pronto, si no te sale, vamos a darle búsqueda y te va a habilitar la opción de YouTube aquí. En alguno puede que de alguno de los casos, si no te sale un video, tiene que salir un video aquí. Si no te sale, entonces te vas a devolver hacia atrás y vas a escribir contraseña. Escribe contraseña y le das en búsqueda. Y aquí nos habilitaría este video, tanto en YouTube. Si escribe YouTube te va a habilitar este video. Puede que te salga, en la mayoría de los casos suele salir siempre. Y aquí le vamos a dar clic al video. En ambas partes, que si te sale, te va a salir la opción de compartir. Le vas a dar en compartir. Ya estando aquí, en el inicio del video yo comenté que antes de hacer el proceso teníamos que restablecer la tablet para que te pueda dar éxito. Si no la formatea, no te va a dar éxito. Entonces la formateamos, llegamos a este punto, tocamos aquí entre el medio de YouTube, del link, y compartir. Entre medio suave, vamos a sostenerlo suave. Si se te abre la aplicación, entonces te devuelve hacia atrás y vas a hacer el mismo proceso. Le damos a los tres punticos, digo a compartir. Ahora le damos entre el medio de compartir aquí, ahí. Ahora le vamos a dar aquí donde dice compartir, le damos compartir. Ahora vamos a darle aquí donde dice mensaje, seleccionamos mensaje. Ahora ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí sale iniciar sesión o emparejar con un código QR. Vamos a hacer es emparejar con un código QR. Dicho eso, lo vamos a dejar así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar otro dispositivo adicional y vamos a encontrar lo que es este menú de mensaje. Luego le vamos a dar aquí a la bolita del lado derecho, le vas a dar clic y aquí te va a salir esta opción de emparejamiento de dispositivo. Le vas a dar clic, luego le vas a dar aquí donde dice escanear QR y lo escaneas. Ya que esté escaneado, entonces lo que vas a hacer es seleccionar cualquier número que te aparece ahí, lo vas a seleccionar. ¿Y qué vas a hacer? Te va a salir esta opción.
Entonces lo que vas a hacer es eliminarlo y vas a escribir www.youtube.com. Le vas a dar clic, le vas a dar en enviar. Si te sale mucho para recargar, le vas a dar clic a la URL. Te llevaría a este apartado. Si te lleva lo que es a Google Chrome o si te sale esta opción de actualizar, lo que tienes que hacer es formatearlo. Lo vamos a restablecer y volvemos aquí nuevamente. Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar otro dispositivo y vamos a buscar mensaje de texto. Luego vamos a darle aquí en la bolita del lado derecho y luego vamos a darle clic aquí donde dice emparejar dispositivo. Y aquí nos saldría la opción de escanear código QR. Vamos a escanear ese código QR y se nos llevaría a este apartado. Vamos a darle clic aquí donde dice nuevo. Escribimos aquí. Vamos a borrar esa URL y vamos a escribir aquí www.youtube.com. Le damos enviar. Vamos a darle en enviar y aquí vamos a tocar esta URL. Nos llevaría a este apartado. Si nos lleva aquí, vamos a activar el talkback. Vamos a presionar volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo para activar el talkback. Ahora le damos aquí donde dice activar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar una letra L hacia abajo, hacia atrás. Vamos a volver a activar el talkback. Parece que no activó. Listo, ahora sí. Una L de la punta esta hacia adelante para devolvernos hacia atrás, como si fuera una L al revés. Le damos aquí doble clic en permitir, hacemos la misma L, aquí le vamos a dar en doble clic permitir. Ahora le vamos a dar clic aquí en desactivar el talkback, lo desactivamos volumen arriba y volumen abajo. Ahora le damos a los tres punticos, le damos aquí en configuración, aquí arriba configuración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a darle clic a accesibilidad. Aquí habilitamos donde dice reproductor de accesibilidad y luego le vamos a dar aquí donde dice ocultar controles de reproductor. Y aquí en la primera opción hay unas letras azules que dice ajuste del dispositivo. Vamos a darle clic a esa opción. Luego, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar aquí donde dice menú de accesibilidad. Habilitamos ese menú de accesibilidad. Ya está habilitado. Ahora le vamos a dar clic aquí al menú de accesibilidad y vamos a darle aquí donde dice asistente de Google y vamos a decir Open Setting. Open Setting. Ahí ya. Ahora le damos clic aquí donde dice abrir ajuste y nos llevaría a lo que es ajuste. Ya. Esa sería una de las opciones. Le voy a explicar otra. Bueno, primero que todo, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a buscar, este sería un primer método, también vamos a hacer un segundo método. Nos vamos aquí donde dice ajustes adicionales y aquí vamos a poder encontrar esta opción que dice segundo espacio. Segundo espacio, le vamos a dar aquí donde dice activar el segundo espacio. Vamos a esperar creando segundo espacio. Aquí vamos a dejarlo suavemente que termine la configuración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar aquí donde dice continuar. Le vamos a dar aquí en la segunda opción usar un acceso directo. Aquí le vamos a dar en continuar. Ahora le vamos a dar aquí donde dice omitir. Omitir. Vamos a esperar. O le vamos otra vez por ahí. Creo que no le di clic. Sí, ya le di clic. Y aquí cambió la opción. Ahora, ¿qué van a hacer? Si sus dispositivos sale la pantalla negra, no se preocupen, no tengan miedo, déjenlo así. Esto todavía no termina. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, presten atención, ya tenemos nuestro dispositivo totalmente listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a presionar botón de encendido. Activar el botón de encendido.
Ahora le damos aquí en reiniciar, bajamos para reiniciarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a esperar que nuestro dispositivo, nuestra tablet, se reinicie para que se apliquen algunos cambios. Porque si los hacemos directamente sin haberla reiniciado, los cambios no se van a aplicar. Dicho eso, hay varios métodos. También tenemos un segundo método que vamos a dejar en la descripción del video y en los comentarios. Vamos a dejar un método totalmente diferente. Bueno, vamos a esperar que reinicie. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Cuando nosotros hacemos este proceso, que ya recuperamos nuestra tablet, nos quedan algunos errores. ¿Y cómo vamos a corregir estos errores? Pues bueno, viendo el video tutorial hasta el final y hacer tal cual como nosotros le vamos a explicar. Bueno, ya reinició nuestra tablet, aquí está. Como pueden ver, si ven, quedan estos errores, se nos queda pegada la tablet, pero para abajo sí baja. Si ven que sí, para arriba no baja, no sube, pero para abajo sí baja. Ya, si baja para abajo, entonces vamos a darle clic aquí para entrar a ajuste. Le damos a la tuerquita, entramos a ajuste. Vamos a irnos aquí en sistema, que creo que está aquí arriba. Aquí dice sobre la tablet, aquí dice sobre la tablet, vamos a darle clic y le vamos a dar aquí donde dice restablecer. Le vamos a dar aquí en restablecer y aquí vamos a eliminar vamos a eliminar todos esos errores. Le damos a eliminar todo, le damos aquí en restablecer de fábrica. Cuando ya reinicie nuestra tablet por completo, nos quedaría una tablet libre de errores, sin ninguna complicación, que no nos quede lento. Ya sabes, si te funciona nuestro video, suscríbete, activa la campanita, dale like, compártelo y deja un poderoso comentario.